nuestro tema pues va de eso, de que Dios es 3 veces santo. Vamos a ver el Salmo 99. El Señor reina, temblarán los pueblos, Él está sentado entre querubines, se conmoverá la tierra. El Señor de Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. La gloria del Rey es amar la justicia. Tú confirmas la rectitud, tú ejerces en Jacob la justicia y el derecho. Exaltar al Señor nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban al Señor y Él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Señor, Dios nuestro, tú les respondías. Fuiste para ellos un Dios perdonador, pero no pasabas por alto sus maldades. Exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque el Señor nuestro Dios es santo. Como habéis notado en el Salmo, por eso el tema de nuestro mensaje en esta tarde, Dios es 3 veces santo. Se repite la misma expresión en cada estrofa de este Salmo. Sabéis que el Salmo o los Salmos son himnos, son canciones, por así decirlo, que se cantaba antiguamente entre el pueblo de Israel. Por lo tanto, hablamos aquí en este Salmo de 3 estrofas. Hablamos de estrofas porque es el nombre que se da a las partes de un himno, ¿no? Y aquí tenemos un himno con 3 estrofas y al final de cada estrofa la expresión de que Dios es santo. 3 veces santo por lo tanto. Entonces, como he dicho, este salmo tiene una estructura muy sencilla de 3 estrofas, bien definidas. Cada una de ellas trata de un aspecto de Dios y su reino, y termina cada una de esas estrofas con un llamamiento a la adoración por su santidad. De ahí el tema, 3 veces santo. ¿Cuáles son estos 3 bloques o estas 3 estrofas de este salmo? Pues la primera estrofa va del versículo 1 al 3. Dios reina y su reino es poderoso por encima de cualquier otro. Versículo 3, alabad su gran nombre porque Él es santo. Segunda parte, versículos 4 al 5, habla de que Dios es justo y su reino es un reino de justicia. Y por eso, exaltad a Dios porque Él es santo. Y la tercera parte, la tercera estrofa, son los versículos que quedan, versículos 6 al 9, que habla de que Dios es el Rey que se relaciona con su pueblo, que habita con su pueblo. Por lo tanto, es un reino, el reino de Dios es un reino de relaciones. El propio nombre de Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, pues nos indica este aspecto del reino de Dios, un reino de relaciones. Y por eso, exaltar a Dios, porque Él es santo. Termina el versículo 9. ¿Qué significa el hecho de que Dios sea 3 veces santo? De que es santo, 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 totalmente santo. ¿Qué significa la palabra 3 Trinidad. para un judío? ¿Qué tiene que ver la palabra 3? Pues indica, os digo, dilo esto, el 3 y el 7 están muy relacionados con la perfección. El 3 especialmente con la idea de completo. Entonces, más bien indica de que Dios es completamente, totalmente, sin excepción, santo. Dijo Spurgeon que la santidad de Dios es la armonía de todas sus virtudes. El Señor tiene no solo un atributo glorioso o en predominancia, sino que todas las glorias están en Él como un conjunto. Esta es la corona de su honor y el honor de su corona, su santidad.
Otro texto muy conocido que alaba al 3 veces santo es Isaías capítulo 6, versículo 3. Os leo, Isaías 6, versículo 3. Dice: se gritaban entre sí los querubines que ha visto Isaías. Se gritaban entre sí diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, y toda la tierra está llena de su gloria. Isaías, está al principio del libro de Isaías, su experiencia con Dios. Dice que en el año que murió el rey Usías, entró Isaías en el templo, en esta ocasión, seguramente pues con el corazón pesado por la muerte del rey Usías. Dice que en este día que él entró en el templo, tuvo una experiencia con Dios, porque describe la visión que tuvo, los querubines que volaban de acá para allá dentro del templo y que él ha visto, y la presencia misma de Dios. Después podéis leer todo el capítulo 6 de Isaías. Y al tener esta visión, pues, dice Isaías: ¿quién soy yo? Hombre de labios impuros, que vivo en medio de un pueblo de impuros labios. Y hoy he visto el Señor. Y dice que se cayó, porque los que gritaban aquí, Santo, 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 eran los querubines que Isaías había visto. Los ángeles estaban adorando a Dios aquí. Isaías tuvo esta visión de Dios, esta experiencia con Dios, y se cayó, porque se dio cuenta de su pecado. Una de las primeras cosas que nos damos cuenta al encontrarnos con Dios, el Dios 3 veces santo, de cuán pecadores somos nosotros, cuán impuro somos nosotros. Isaías entró en el templo después de la muerte del rey Usías. Usías llegó a ser un buen rey, pero al final de su vida demostró no entender bien la santidad de Dios. Cuando fue confrontado con su pecado, su respuesta fue de ira. No tuvo vergüenza ni sintió temor por la presencia santa de Dios en el templo, y por eso se quedó leproso. Isaías fue todo lo contrario. Entró en el templo y un día tuvo una experiencia con Dios y se cayó como que: ¿quién soy yo? Porque se dio cuenta y reconoció sus pecados. Entonces el contraste es inmenso. La santidad de Dios nos recuerda siempre nuestra finitud y nuestra pecaminosidad. Ahora bien, volviendo al Salmo 99, en las tres estrofas del Salmo podemos ver ahí tres aspectos de la santidad de Dios y de su reino santo. Primero, versículos 1 al 3, la majestuosa santidad de Dios. Ese es el primer punto. Esa es la idea de que Dios está separado de todo, que existe una distinción entre creador y criatura. Dios es trascendiente e independiente de su creación. No está preso a lo que ha creado, sino que trasciende a todo. La santidad de Dios nos recuerda que su diferencia con nosotros no es meramente cuantitativa, en el sentido de que Él tiene más habilidad, cosas mejores que nosotros y sabe más que nosotros. La santidad de Dios tiene que ver con algo cualitativo. Él es mejor en el sentido que trasciende a todo lo que podamos imaginar, ¿no? Él es diferente de Dios. Él está en una categoría diferente por sí mismo. Por esta razón, cuando las personas en la Biblia se encuentran con Dios, sus respuestas, ¿cuáles son? Si realmente se encuentran con Dios, son de asombro, de adoración,
y de temor. Mencionar la experiencia de Isaías, podría mencionar la experiencia de Daniel, la experiencia de Moisés y de tantos otros hombres de Dios que leemos en las Escrituras, de Juan en la isla de Patmos, y diversos otros hombres en las Escrituras con una experiencia similar, ¿no? De asombro, adoración y temor al encontrarse con Dios. No nos atrevemos a tratarlo como a cualquier otra persona. Su santidad nos impulsa a adorarlo. La razón por la que muchas personas adoran a Dios de manera deficiente, recuerda esto, es porque no han tenido un real encuentro con Dios. No ven a Dios en su majestuosa santidad. Porque si viéramos a Dios en su majestuosa santidad, le adoraríamos tal cual Él merece. La razón por la cual muchas veces la adoración de uno es deficiente, y a lo mejor incluso la nuestra misma, es porque no tenemos a Dios majestuoso cada 2 por 3, como se dice por aquí, delante nuestro. O esta perspectiva siempre. Este es el énfasis de los versículos 1 al 3 del Salmo 99. Dios reina y su reino es poderoso por encima de cualquier otro. Que haya temor y temblor ante Él. Él es grande y exaltado. Esa es la idea. Está sentado entre los querubines. Es grande, exaltado sobre todos los pueblos, grande y temible. Alaben a Él. Es decir, esa es la idea de majestuosidad. Está por encima de cualquier otra cosa. En un Dios así también nos regocijamos. Su grandeza y su altura son en extremo deleitosas en nuestra estimación. Cuanto más honrado y exaltado es Dios en los corazones de los hombres, más gozoso está su pueblo. Es decir, cuanto más Luis adora a Dios y exalta a Dios en su corazón, más alegría y gozo tiene Luis. Yo, José, cualquiera que forma parte de su pueblo. Segundo, la santidad moral de Dios. Esta es la segunda parte, la segunda estrofa, los versículos 4 y 5. También debemos hablar ahí de la santidad moral de Dios. Y sabéis lo que tiene que ver moral, ¿no? Ahí hablamos de ética, pues, de valores, de carácter. Él es perfectamente santo, sin pecado, opuesto a toda impureza. En Él no hay una mancha siquiera. Dice el profeta Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Hablaba respecto a Dios. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Todo lo que Dios hace es bueno y justo. Aquí tenemos un conflicto si vamos profundizando más y aplicando a la realidad que vivimos. Dios es soberano, todo lo que hace es bueno y justo. Entonces uno puede preguntarse, pero vale, y las cosas malas que suceden a mi vida y que suceden en el mundo y que Dios de alguna manera permite que ocurran, porque si Él es todopoderoso y soberano, solo ocurre porque Él permite. Si Él es bueno y justo, ¿por qué no hace cesar esto? No tengo respuesta para todas las preguntas, pero os digo que es gracias a la santidad moral de Dios que podemos confiar en Él, incluso cuando su forma de obrar es difícil de entender. Y hay muchas veces que es difícil de entender. Por ejemplo, las matanzas que hubo en el Antiguo Testamento, para coger un ejemplo bíblico, ¿no? ¿Quién ya ha leído el Antiguo Testamento? Algunos, ¿verdad?
si leéis con atención, veréis que hay unas cosas difíciles de tragar a lo mejor. Unas matanzas, que Dios manda que incluso en la guerra se mate los bueyes y que no dejen ni los niños vivir. Así que, ¿cómo entender eso? Las matanzas que hubo en el Antiguo Testamento, los sufrimientos, los males que permite Dios y el mundo hoy. Y aquí, etcétera. Podemos ahí seguir cuestionando muchas cosas y mencionando muchas cosas malas que ocurren al día de hoy. Os digo que ni todo es fácil de entender. Y para algunas cosas no encontraremos explicación. Al menos no una que venga a satisfacer a lo mejor el intelecto o las dudas de algunos. Pero la santidad de Dios nos asegura que Dios no peca y no se equivoca. Así que, aunque no entendamos algo, podemos confiar en Él, porque su santidad no le permite equivocarse. Su santidad no le permite el fallo. No entiendo lo que ocurre. No pasa nada. No entiendo lo que ha ocurrido hace 10 años y detrás. No pasa nada. No entiendo por qué Dios ha permitido eso o aquello, o incluso ha hecho esto o aquello. No tienes por qué entender todo. Yo tampoco. Y ya os digo que no entiendo muchas cosas. Pero la santidad de Dios me asegura que las cosas marchan bien. Dios no se equivoca, Él está al control de todo y las cosas van a buen término para su pueblo y para su gloria. Así que la santidad de Dios nos lleva a confiar en Él, porque Él es perfecto, justo. Su moral no tiene espacio para mancha. Su camiseta blanca no se ensucia jamás. ¿Ya he vestido una camiseta blanca como esta? Me lo he puesto a propósito. Se ensucia muy fácil, ¿no? Y ahí tenemos que poner una lavadora. La blancura, se puede decir, la blancura de Dios jamás se mancha. Es perfecto. Por toda la eternidad. Así que eso también significa que Él castigará el pecado, y esta misma santidad de Dios es también nuestro estándar para la vida. ¿Sabéis lo que es un estándar? Un modelo, un ideal, algo a alcanzar. Dijo Dios: sed santos porque yo soy santo. Pastor, nunca llegaremos ahí. Aquí en la tierra no, pero tenemos un ideal y buscamos y nos esforzamos, y en el cielo llegaremos. Todo lo que Dios demanda de su pueblo encuentra razón en su propia santidad. Ese es el énfasis de la segunda estrofa de este salmo, el Salmo 99. La gloria del rey es amar la justicia. Confirmas la rectitud. Ejerces en Jacob, es decir, en Israel, la justicia y el derecho. Pues exaltemos al Señor nuestro Dios y postrémonos delante de Él. Él es santo. Dios es justo y su reino es un reino de justicia. Los que forman parte de su reino debemos ser santos y justos y actuar con justicia y perfección moral y santidad, o al menos buscarlo con todas nuestras fuerzas y ganas que podamos. Exaltar a Dios. Él es santo. 3 veces santo. Hablando de 3, tercera parte. Aquí nos deparamos con un dilema. Si la santidad de Dios es el estándar para nosotros, es decir, el ideal,
y su perfección moral es absoluta y nosotros pues no llegamos ahí, aunque deberíamos llegar ahí, nos deparamos con un dilema. ¿Cuál es el dilema? Si somos pecadores, ¿cómo podemos llegar a ser santos? Aquí entramos el tercer aspecto de la santidad de Dios, que está en la tercera estrofa del Salmo, versículos 6 al 9. La santidad misericordiosa de Dios. Moisés y Aarón, entre sus sacerdotes, y Samuel, ejemplos que da el salmista, invocaban su nombre, invocaban al Señor. El Señor respondía. Está hablando de que Dios se relacionaba con los hombres, con su pueblo. ¿No? Versículo 7 igual, da el ejemplo del desierto. Dios se relacionaba con el pueblo en el desierto. Estaba con el pueblo en el desierto. Fuiste para ellos un Dios perdonador. Versículo 8. Perdonador. Pero también no pasabas por alto sus maldades. Ejercía juicio, pero también perdonaba. Obviamente, entre ejercer el juicio y perdonar, debería haber arrepentimiento en medio, porque si no, nada, no había perdón, ¿verdad? Esa es la idea, ¿no? Aunque en el Salmo no se menciona, pues sabemos por la teología de las Escrituras. La santidad de Dios se expresa en sus juicios, pero también en sus actos de misericordia. Dice Isaías capítulo 41, versículo 14. No temas, gusano de Jacob, ustedes hombres de Israel, yo te ayudaré, declara el Señor. Tu Redentor es el Santo de Israel. Tu Redentor, es redención, perdón, es el Santo. El Santo es el Redentor. La santidad misericordiosa de Dios. La esperanza israelita de recibir misericordia se fundaba en la santidad de Dios. Fijaros qué interesante. Porque Dios es santo, envió a su Hijo santo para vivir de manera totalmente santa en este mundo y entonces hacer un sacrificio santo, perfecto, y de esta manera poder justificar a hombres pecadores. Así que la santidad de Dios de alguna manera es esencial para el mensaje del Evangelio. En la cruz se manifiesta la justicia y la misericordia de Dios en Cristo Jesús para perdonar y salvar pecadores. Vemos la santidad de Dios al juzgar pecadores, al redimir pecadores y al santificar pecadores, que somos nosotros que nos hemos arrepentido y hemos entregado nuestras vidas a Cristo y por Él hemos sido justificados. Y ahora podemos ser también santificados por Él. Ahí está la misericordia de Dios. Santificar un pueblo para sí. Así que debemos acercarnos a Él con temor y temblor, pero debido al Evangelio ahora podemos entrar al lugar santísimo con confianza. Es decir, podemos acceder a la presencia de Dios, que es 3 veces santo, la presencia de Dios que es santísima. Debemos acceder a esta presencia de Dios santísima con temor y temblor, pero podemos acceder, porque Él es un Dios misericordioso. Por eso es un Dios que se relaciona con su pueblo, y ese es el tercer aspecto del reino de Dios en este salmo. Es un reino de relaciones, y no es que se relaciona con su pueblo solamente ahora en el Nuevo Testamento, no. Da el ejemplo del pueblo en el desierto, da el ejemplo de Abraham, de Moisés, de Aarón, de Samuel. Dios se relacionaba con su pueblo. Dios sigue relacionándose con su pueblo. Cristo es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Esa es la idea. No podría uno acercarse al trono del rey de Persia a menos que el rey de Persia extendiera su cetro y le diera permiso. Eso nos cuenta el libro de Esther. Pero el acceso
al trono de la santidad de Dios, el Rey por encima de cualquier otro, está disponible para sus hijos a través de Jesucristo. ¿Crees que puedes tener una cita con el Rey de España? Si lo deseas, para pedirle algo. Si tú desearas tener una cita con el Rey de España, ¿cuál es el procedimiento? No lo sabes, ¿no? Te da igual. No la voy a pedir. Y él tampoco puede hacer algo, porque no manda nada. Así que no merece la pena. Primero porque no llegaríamos a tener una cita. Y si quisiéramos llegar ahí, la burocracia debe ser tanta que lío. Y ahí llegamos a hablar con él y no puede arreglarnos nada. No puede resolver lo que estamos demandando tampoco. Así que no merece la pena. Pero estamos hablando del Rey del universo ahora, del Dios Todopoderoso y Santo. Y es totalmente lo contrario. Primero, no hay burocracia. Podemos acceder a Él a cualquier momento por medio de Cristo. Y segundo, Él puede intervenir en lo que le planteamos a Él. Es decir, totalmente opuesto. La palabra santo significa separado, apartado, totalmente diferente. La naturaleza de Dios es completamente diferente, por lo tanto, en ese sentido de la santidad. Sin embargo, Él estaba y está dispuesto a morar con su pueblo, a relacionarse con su pueblo, estar disponible a su pueblo y satisfacer sus necesidades. Él es literalmente Dios con nosotros. Este es el énfasis de la tercera estrofa del Salmo 99. Y por eso exaltar a Dios, nuestro Dios, y postraos, dice el versículo 9, ante su santo monte, porque el Señor nuestro Dios, santo es. Voy terminando. Charles Spurgeon, gran predicador del siglo pasado, en su comentario a este Salmo 99, dijo, abre comillas, os leo: oh, qué bienaventurada es la seguridad de que nada puede perturbar nuestra posición, ni el pacto, ni el reino de Dios. La respuesta y el perdón son ciertas, aunque hay retribución para nuestros descarríos, nuestros pecados. Cada palabra y expresión aquí en ese salmo va directamente a nuestros corazones. La misma designación de nuestros pecados y castigo es verídica en extremo. Con todo, no estamos separados de Dios. Podemos hablarle y oírle. Recibimos lo que necesitamos y mucho más. Y doy prueba de ello en el sentido personal. Sobre todo, tenemos el sentimiento dulce y permanente del perdón, a pesar de nuestros pecados, de nuestros descarríos, como dice él. Cuando nos dolemos bajo los castigos y los desengaños, sabemos que es el fuego que quema el heno, la madera y el rastrojo, los tratos compasivos y misericordiosos de un padre. De buena gana aceptamos estas correcciones, que ahora son para nosotros nuevas promesas de nuestra seguridad. Porque el fundamento permanece eternamente seguro y el camino de acceso a Dios no está cerrado. Lo contrario, está abierto siempre por medio de Cristo. Oh, sin duda, con todo nuestro corazón estaremos de acuerdo. Exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque el Señor nuestro Dios es santo. 3 veces santo.